conociendo Ixtapaluca a través de su historia, mitos y leyendas. El municipio de Ixtapaluca es uno de los 125 municipios que conforman el Estado de México, ubicado en la parte centro-sur de la Cuenca de México, en el centro de la República Mexicana. Su nombre significa lugar donde se moja la sal. Está conformado por otras comunidades, como Acuautla, que significa bosque en el agua o bosque junto al agua. Ayotla, que significa lugar donde abundan las tortugas. Coatepec, que significa Cerro de las Serpientes. El general Manuel Ávila Camacho lo fundó según decreto del 27 de noviembre de 1944. Río Frío, cuyo nombre fue elegido por Benito Juárez, quien en un viaje a Puebla se detuvo en este lugar a lavarse las manos. Como estaba muy fría el agua, dijo que debía llamarse Río Frío. Los habitantes le pusieron el nombre, y posteriormente se le agregó el apellido, Río Frío de Juárez. Tlalpizahuac, tierra delgada y Tlapacoya, lugar donde se lava. Durante el Pleistoceno, en Tlapacoya se encontraron los restos humanos, animales y vegetales más antiguos de la Cuenca de México. Otros testimonios prehistóricos son pinturas rupestres del Cerro del Elefante, la cueva burrera de Tlalpizahuac, la piedra letreada de las minas de arena La Rosita de Ixtapaluca y el cráneo hallado en Tlapacoya. En 1820, Ixtapaluca fue elevado al rango de municipio. Durante el gobierno de Porfirio Díaz, los productos de las haciendas de Ixtapaluca se comercializaban en la Ciudad de México. Esas mercancías se conducían por el lago de Chalco utilizando los embarcaderos, que de acuerdo con un plano de 1884, se localizaban en Ixtapaluca y la hacienda de Acosac. La importancia que tuvieron las haciendas en Ixtapaluca durante el Porfiriato se debió a la gran producción de maíz, frijol, haba, alfalfa, calabaza y maguey. En 1887, Íñigo Noriega adquirió la hacienda de Río Frío. Durante la Revolución Mexicana, Emiliano Zapata llega a San Francisco Acuautla en 1914, con la intención de repartir el maíz almacenado en la troye de la Hacienda del Carmen. La semilla se repartió entre los habitantes más necesitados. Tiempo después incendió la Hacienda de San Francisco. Después Zapata también visitaría Tlapacoya. Después de la Revolución, Ixtapaluca quedó abandonada. Después de 5 años y una vez calmados los ánimos, sus habitantes regresaron a poblarla. La construcción de la carretera federal en 1924 hizo que el municipio progresara. En 1930 se inició la industrialización con la instalación de la fábrica de yeso El Tigre. En 1947 fue puesta en servicio. En 1935 inicia la fábrica de refrescos El Número 1. La noche del 9 de abril de 1936, 20 militares y 8 policías armados entraron en la hacienda de Santa Bárbara de este municipio, residencia del expresidente Plutarco Elías Calles, quien se encontraba reposando. Le comunicaron que el presidente Lázaro Cárdenas del Río le ordenaba prepararse para salir del país. Abordó un aeroplano que lo llevó al exilio en la ciudad de San Diego, California, en los Estados Unidos, terminando así con el periodo conocido como Maximato. En los años 1969 y 1970, se suscitó un movimiento obrero de trascendencia nacional en la fábrica de hilados y tejidos Ayotla Textil, S.A., dando por resultado la liquidación de la gran mayoría de empleados y obreros. En 1967 se introdujo la red telefónica al municipio y en 1973 se entregaron al mismo municipio los planos y proyectos del nuevo Palacio Municipal. En el territorio municipal existen varias zonas con vestigios prehispánicos, entre los que se encuentra la zona arqueológica de Acosac, donde destaca un basamento piramidal redondo dedicado a Ejecatl-Quetzalcóatl y un juego de pelota. El sitio fue conocido como Ixtapaluca Viejo hasta 1973, fecha en que los terrenos del antiguo rancho de Acosac se lotificaron para dar lugar al fraccionamiento y club de golf, y por extensión se le otorgó el mismo nombre a la zona arqueológica. Como dato interesante, en este mismo lugar se encuentra una de las casas de grabación de Marco Antonio Solís, el Buki.
Entre los monumentos coloniales del municipio se encuentra la parroquia en honor a San Jacinto, así como el venerado Señor de los Milagros, en la cabecera municipal de Ixtapaluca que data de 1531, la iglesia del Rosario en Coatepec del año 1775, construida sobre un adoratorio dedicado a Quetzalcóatl, del siglo XVII, la iglesia de Ayotla de 1875 y el Panteón Municipal de 1910. Ixtapaluca cuenta con uno de los aviarios más grandes y diversos del mundo, el tercer aviario más grande de Latinoamérica, llamado El Nido. Es una organización civil que, entre otras cosas, se dedica a cuidar a más de 300 especies y dentro de las cuales un alto porcentaje están en peligro de extinción. El Monte Tlaloc es un volcán y un yacimiento arqueológico ubicado entre los municipios de Ixtapaluca y Texcoco. Es un lugar turístico muy visitado. En su cima se encuentra una zona arqueológica en ruinas. Es especialmente visitada durante el mes de febrero, ya que se puede presenciar el amanecer entre las cimas del pico La Malinche y el pico de Orizaba, dando una ilusión óptica de que forman una montaña fantasma. También en Ixtapaluca se encuentra el Cerro del Elefante, una formación rocosa que se alza imponente en el oriente de la entidad. Es un lugar que conjuga historia, cultura y misterio. En su cumbre se alza El Vigilante, una impresionante escultura de 29 por 25 metros realizada en acero de alta resistencia por el renombrado escultor Jorge Marín. Esta pieza es una de las 5 esculturas que este artista ha instalado en el Estado de México. Este cerro fue parte de una red de centros ceremoniales que incluían otros sitios importantes como Teotihuacán y el Cerro de la Estrella. Celebraciones. Cada año, las festividades religiosas en Ixtapaluca convocan a la comunidad y a visitantes a sumergirse en la espiritualidad y la alegría. Las más destacadas son: Fiesta en honor al Señor de los Milagros, Celebración de San Jacinto, Festividad del Señor de la Misericordia. Estas fiestas están profundamente arraigadas en la identidad local y se caracterizan por procesiones, ofrendas y misas que fortalecen los lazos comunitarios. Mitos y leyendas. Leyenda del Señor de los Milagros y del Buen Camino de Ixtapaluca. La tradición oral cuenta que a principios del siglo pasado, los habitantes de Ixtapaluca, como era conocido en aquel entonces, se traían en procesión desde Ayotla la imagen de un Cristo, muy similar por su manufactura y características, a las realizadas en Michoacán. Este Cristo es de una sutileza artística, suave al tacto, liviano en su peso, hermoso en su rostro inclinado hacia su derecha. Dicha leyenda nos narra que en el cruce que durante mucho tiempo se conoció como La Y o Las Fresas, ya para entrar al pueblo de Ixtapaluca por su lado poniente, se suscitó el milagro. Una vez que se pretendía retornar a Ayotla con la imagen en procesión aumentaba en peso, impidiendo que ni la recua de mulas pudiera avanzar con tan preciado cargamento. Hasta que a alguien de los de la comitiva se le ocurrió ordenar dar vuelta y regresar hacia la parroquia del pueblo, hecho que consternó a unos y alegró a otros, pues con ello se daba a entender que el crucificado quería quedarse entre los habitantes de Ixtapaluca. Ambas comitivas convinieron dar a cambio la imagen parroquial de Nuestra Señora del Santo Rosario, venerada en el pueblo que escogía para hacer su casa el Señor de los Milagros, título bien ganado, pues a partir de entonces innumerables milagros se le atribuyen al crucificado. Tiempo después se fijó su fiesta durante la festividad litúrgica de la Ascensión del Señor. La novia emparedada de Ixtapaluca. Cuentan que en el inmueble, donde actualmente se encuentra el Banamex, vivía un rico hacendado acompañado de su hija, una chica muy hermosa asediada por los ricos hacendados del lugar. Ella los rechazaba porque estaba enamorada de un apuesto joven, pero era pobre y no le agradaba al papá que lo tildaba de mestizo, ruin y despreciable. En varias ocasiones fueron sorprendidos platicando en una de las ventanas. Su padre se indignó y llamó la atención haciéndole ver que por ningún motivo lo aceptaría como su esposo. La pareja hizo un juramento de amarse toda la vida. Transcurrido el tiempo aumentaron sus penas. El padre decidió terminar con aquel juramento.
Urdió un siniestro plan sin que la bella joven sospechara, con engaños la llevó al túnel de la construcción, donde esperaban dos albañiles que habían preparado la catacumba. Al darse cuenta la doncella trató de huir, pero los albañiles la sujetaron colocándola donde sería su tumba. Se escucharon gritos desgarradores, los trabajadores procedieron a cubrir la entrada. Las brujas de Ixtapaluca, entidades que roban recién nacidos para alimentarse. La gente cuenta que las brujas, de día son mujeres que conviven con el resto de la población, en su mayoría comerciantes. Aseguran que hay una señora de edad avanzada que recorre diario las calles del pueblo de Tlapacoya, el más cercano al cerro, y carga una canasta llena de verduras y frutas frescas que oferta a los habitantes. Al concluir su jornada laboral, camina entre los arbustos de la zona cerril y desaparece, pero se dice que es una bruja. Ella se adentra en el paquidermo para resguardarse en una de las cuevas y salir más tarde para robarse a los bebés y alimentarse. Incluso aquellos que no creen toman sus precauciones y por sí sí o por sí no siempre siguen las recomendaciones para evitar a las brujas, que además cada madrugada al parecer, se observan en la punta del Cerro del Elefante en forma de bolas gigantes de luz. La máquina de escribir que anunciaba la muerte. En un ambiente de plena quietud, de pronto se rompe el silencio cuando el policía en turno le dice al comandante si escucha el teclado de la máquina de escribir, la cual anuncia un accidente de autobús de pasajeros en la carretera México-Puebla, donde perecieron más de 20 pasajeros, señalando el lugar donde serán depositados los cuerpos de los accidentados. Horas después, se cumplió lo manifestado por la máquina de escribir. En otra ocasión se volvió a escuchar la máquina en las mismas circunstancias, donde perecieron otros pasajeros. Se volvió a cumplir el fatal percance dejando perplejo al comandante por lo que venía ocurriendo. Por tercera y última ocasión, el mismo policía le dijo al comandante, «Ya vino a verme», refiriéndose a otro policía que ya había fallecido, «me dijo que ya viene por mí, si un día de estos ya no me presento, es que ya me morí». Un día por la mañana se notó su ausencia. Su esposa llegó con la noticia de la muerte de quien había sido su compañero durante mucho tiempo. La máquina se seguía escuchando en diferentes lugares de la presidencia municipal, pero inexplicablemente seguía manifestándose decesos de personas. Ahora la pregunta es, ¿dónde quedaría la máquina de escribir que anuncia la muerte? Espero te haya gustado el presente trabajo, que tiene como principal objetivo ser un medio de difusión cultural y conservación de la tradición oral de Ixtapaluca para que, tanto las personas locales como personas de otros lugares, conozcan sobre el municipio y su riqueza cultural.